Vamos a conversar con el sociólogo Gabriel Tenenbaum, que ustedes ya lo conocen, ya hemos conversado con él en más de una oportunidad. Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto. Bienvenido, bienvenido. Padre joven con sus hijas en el estudio, que son bienvenidas también. No tan joven, pero bueno. Pero bienvenido. Gracias. Así que si escuchan voces femeninas, son las dos pequeñas que están en la vuelta y bienvenidos sean los ruidos que hagan. Y también le damos la bienvenida al licenciado en Educación Física y magíster en Antropología por la UDELAR, Bruno Mora. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Permitime agregar que también Bruno es profesor adjunto del Departamento del Deporte del ISEF, Instituto Superior de Educación Física. Coordinó el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte y el núcleo interdisciplinario sobre violencia y violencias en el deporte, y profesor de judo además. Profesor de judo, practico judo de los 8 años. Desde los 8 años, mirá. Sí. ¿Qué edad tenés? 45. 45. O sea, también soy padre no tan joven. Bruno es olímpico, ¿no? Olímpico, bueno, sí. No fui a los Juegos, acompañé el proceso de una deportista que clasificó a Londres, de Juan Romero. Bien. Participé de Panamericanos, de Mundiales y eso sí. Representando siempre a Uruguay, ¿no? como deportista y como técnico. Bueno, y vaya experiencia, ¿no? Vaya experiencia, todo este tipo de representar a tu país es una cosa realmente muy, muy fuerte. Pero nos convoca el tema del lavado de activos en el fútbol y violencia en el deporte. Sí, yo leía investigaciones del año 2016 y decía cómo vamos generando determinados discursos y los vamos repitiendo, ¿no? Muchas veces también desde una visión que tratamos de extrapolar experiencias de otras cosas en lo que está pasando y queremos buscar explicaciones. Y veía por ahí algunas frases que en ese desafíos y respuestas en torno a la violencia en el deporte en Uruguay, Bruno, que hacías, que habla de cómo queremos explicar estos fenómenos como realmente violencia en el deporte como un problema social, como un problema sanitario, como un problema de seguridad. Y hay conclusiones muy interesantes a las que llegaron con respecto a eso. Cuando buscamos asociamos y decimos el fútbol fue tomado por las barras bravas, ya la familia no puede ir a los estadios, han copado los escenarios deportivos por unos pocos, hemos perdido terreno muchos. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, primero que nada, ese fue un proceso muy interesante de 4 o 5 años. La investigación que dio el libro de artículo 2 de la CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Ese proceso fue muy interesante porque por primera vez se construyó un colectivo interdisciplinario, es decir, entre ciencias sociales, educación física, comunicación. Empezó en el 2015, o sea, son 10 años de ese proceso, del comienzo de ese proceso, y que la idea era, comparar discursos locales y ver qué investigaciones regionales y mundiales había sobre el caso de la violencia del deporte, como una primera, lo que se llama revisión sistemática, ¿no? Uh-huh. Ver qué cosas hay estudiadas sobre el tema. Y dieron algunos números bastante claros, más allá del dato en sí, de que para el caso uruguayo no es un problema cuantitativo tan relevante en lo que se puede medir en términos de hechos violentos y de muertes, comparado con la región, incluso a nivel mundial, donde en la comparativa de algunos países donde el fútbol en particular, la violencia del deporte se manifiesta de forma importante, esto por cantidad de muertes, eventos de violencia registrados, etcétera. Sí. Y lo segundo es que había en esa comparación entre el polo hegemónico, digamos, que serían los que están vinculados directamente con el fútbol, que son los medios de comunicación, los dirigentes, y el polo académico, que eran las investigaciones que habían, el principal actor culpable de la violencia eran los jóvenes consumidores de barrios periféricos, ¿no? Uh-huh. Y un poco desmentir todo ese discurso, ¿no? Incluso con algunas declaraciones bastante complejas, como hay que ponerlos en medio de la cancha y matarlos a todos, y se termina el problema del fútbol, uh-huh. Hay que encerrarlos a todos, como si esa fuera una respuesta a los problemas de la sociedad, ¿no? Que es un problema que no tenemos tan resuelto con 16.000 personas privadas de libertad. Fue, en ese sentido, me parece que son las dos cosas más relevantes de ese proyecto, ¿no? Un poco el trabajo colectivo
y el desentramar la realidad uruguaya. Por un lado, en términos cuantitativos, no es un hecho tan relevante comparativamente, pero sí es muy usado por los medios, principalmente por los medios de comunicación, etcétera, porque vende noticias, para a su vez el Ministerio de Interior, porque recibe recursos específicos, y otras secciones público y privadas que reciben recursos específicamente para eso. Y un tercer punto relevante, hay varios más, pero me parece que era ese, ¿no? Como el actor culpable eran los jóvenes de barrios periféricos, consumidores, alocados que van a los partidos a hacer cualquiera. Bueno, lo que llamamos como barra brava es un fenómeno bastante más complejo, que no son solo jóvenes de barrios privados, consumidores, sino que hay una inteligencia por ahí detrás, una construcción de identidad ya de varios años, incluso hay redes, en el caso latinoamericano, entre barras, que es bastante más complejo que culpar a determinado sector de la población, por así decirlo. ¿Y vos, Gabriel, cómo lo ves ese punto? Sí. Bueno, es algo que no se encapsula en el fenómeno de la violencia en el fútbol, porque las resonancias son de la sociedad en general. Esta idea de son los jóvenes, varones, revoltosos, con los que generan problemas, y está el foco de la atención, se pone ahí. Lo tenemos, ese problema, digamos, en el imaginario con respecto al delito común, en el imaginario con respecto, a, si se quiere, a los movimientos culturales, a los movimientos revolucionarios. Siempre está todo eso detrás y el foco de atención cae ahí. Y ahí las explicaciones que nos dan, por ejemplo, la sociología, tienen que ver con esto de lo que, por ejemplo, un concepto que se conoce como el de pánico moral, ¿no? ¿Quiénes son las figuras sociales que generan pánico moral en la sociedad, ¿no? Y yo, sabés que quería, con respecto a eso, leer solamente una frase como disparador de eso también. Hoy festejen ustedes que son el sistema putrefacto que hizo mierda a nuestro fútbol uruguayo. Esa frase, disculpen, pero es tal cual, no la dice uno de estos jóvenes drogadictos de la periferia. Lo dice un dirigente de Peñarol, lo dice Gonzalo Moratorio, pero podría citar dirigentes de Nacional y dirigentes de todos los equipos y de todo el fútbol uruguayo, que constantemente pasan este tipo de mensajes. Bueno, ahí lo que nosotros intentamos hacer es dar cuenta, también sucede en otros fenómenos delictivos, pero dar cuenta que acá hay distintos actores que están conectados, y los que mueven los hilos no son estos muchachitos que estamos hablando y ponemos el foco. Puede ser que a veces alguno de ellos sea la parte más expuesta y visible de la violencia que se genera, pero detrás de todo eso siempre hay actores que no están expuestos y están metidos ahí en el fútbol. Gracias, mi amor. ¿Qué sucede acá? De que hay muchos actores de poder económico, político, y algunos de ellos muy ligados, y hay que decirlo directamente, al penalismo, digamos, al derecho penal. Y son parte de toda esta lógica, ¿no? Y es parte también que contribuye y cumple una función muy importante en esta, si se quiere, división del trabajo, porque al final, cuando estos muchachos están con problemas, aparece algún penalista que también está vinculado con la dirigencia o está vinculado con el poder económico a colaborar en disminuir la pena o algo por el estilo. Entonces es mucho más complejo todo el entramado, ¿no? Ni que hablar cuando pensamos esto en relación con el lavado de activos. Ahora, que ahí es un delito sumamente preocupante, y ahí sí o sí no están estos muchachos, digamos. Antes de pasar a esas redes más delictivas que están rodeando el deporte, ¿qué pasa cuando la gente de distintos sectores de la sociedad y de distintas clases sociales sacan esa violencia, sacan lo peor de uno en los estadios, en los partidos? ¿Qué hay ahí? ¿Una cuestión más psicológica, psicosocial? Porque atraviesa, como decíamos, a todas las tribunas, ¿no? La Amsterdam, la Colombia, pero también en la Olímpica y en la América se ven discursos de odio, cánticos vinculados a la muerte. ¿Por qué se llega a ese racismo a ese tremendo? Racismo que es impresionante. ¿No? Sí. Yo quisiera retomar la idea de pánico moral, porque me parece muy interesante para pensar el tema de la violencia, porque siempre la respuesta es mucho peor a la acción, ¿no? El ejemplo clásico es la casa de brujas. Uno no sabe muy bien si la bruja es bruja, pero va a la casa y la cuelga en el medio de la plaza a nivel público, ¿no? Entonces, me parece que en ese estudio que mencionaban hoy, se ve claramente que dice, bueno, es de toda la tribuna, se identifican claros actores. Bueno, veamos caso a caso, por ejemplo, como se dice en las ciencias sociales, la investigación situada de qué actores estamos hablando. Es cierto que hay casos, por ejemplo, en Argentina, el caso Balbo,
donde es la hinchada, la gente común que tira para abajo al hincha, ¿no? Es cierto que el deporte puede pensarse como un espacio, como dicen algunos autores, un espacio social total, ¿no? Porque en el deporte yo encuentro un lugar donde físicamente me seduce, encuentro amigos, encuentro a la novia, encuentro trabajo, muy probablemente en el deporte. Entonces voy a un club y ese espacio me envuelve, ¿no? Me envuelve totalmente y ahí pasa a indistinguirse la relación entre vida y deporte, ¿no? El deporte pasa a ser mi vida. Entonces ahí me doy ciertos permisos que me daba solamente para mi vida íntima. Por ejemplo, ese tratamiento sobre los insultos, sobre el humor, ¿no? Ahí hay varios trabajos, por ejemplo, sobre qué pasa cuando... qué pasa antes, durante y después de los partidos con la violencia de género, ¿no? Es decir, un estudio sobre, incluso en Uruguay, en el encuentro del otro día, Elisa Failache de Ciencias Económicas hizo su trabajo. Bueno, ¿qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa sobre todo con los varones cuando van a sus casas antes, durante y después del partido? Si aumenta o si baja la... Claro, ¿qué pasa? Hay estudios a nivel mundial que dicen que sí, que sobre todo en Escocia es donde lo tiene más clara, que los varones hinchas de fútbol consumen y no sin ir al estadio, ¿no? Van a la casa, van al estadio o van después, y hay una violencia intrafamiliar generada por el vínculo con el deporte. Pero tiene que ver un poco con este círculo, ¿no? Empieza a haber una indistinción entre vida y deporte. Algunos estudios sobre barra incluso o sobre hinchadas dicen, bueno, el mismo que ejerce la violencia al otro día va a la iglesia, es Boy Scout, claro. es profe de educación física, es sociólogo, es comunicador. No hay una distinción ahí, o el legislador, ¿no? Entonces, por ejemplo. o el legislador, ¿no? No, Perdón. Algún vicepresidente ha dicho, yo cuando voy al estadio me vuelvo loco, ¿no? Soy otra persona, ¿no? Sí. Entonces me parece que ahí hay una discusión. Que jamás diría en otro ámbito, allí en el estadio se permite. Exacto. A mí me parece que por lo menos yo que vengo en la formación de grado del campo de la educación física, hay una discusión educativa súper interesante, ¿no? Sí. Che, capaz que hay cosas que no tenemos que decir, por más que la pensemos en el estadio, hay cosas que no deberíamos hacer, porque me parece que los límites de la violencia hoy están en la violencia, bueno, si es delito o no es delito. Entonces ahí agarro a la gente, la capto con la cámara, lo miro, pero el problema no está en si es delito o no es delito, porque hay un montón de delitos que no se persiguen y están... Esto del fútbol como un campo de la excepción donde se pueden hacer muchas cosas es muy interesante y no solo sucede en la cancha. Fíjense, por ejemplo, el artículo 19 de los estatutos de la FIFA prohíbe que un tercero intervenga en todo lo que hace al fútbol. Tiene que ser resuelto por la FIFA, por la AUF, por ejemplo, ¿no? Pero el Estado... no puede hacer nada. No. Entonces, por ejemplo, negociaciones de salario. Sí. No hay negociaciones tripartitas, como lo tenemos en otros rubros, ¿no? Es el jugador de fútbol con el empresario que le impone, digamos, generalmente le impone un precio y el jugador lo acepta. Pero después tenemos problemas, por ejemplo, relacionados con el fútbol infantil. Muchas gracias. Qué lindo. Relacionado con el fútbol infantil. Tenemos a la cámara, tenemos ¿dónde está la cámara? Ahí, mira. Estamos teniendo dibujos. Tenemos gurises que entrenan 3-4 horas por día, todos los días, de lunes a viernes, de una manera profesional. Son gurises, están trabajando. Claro. ¿Me explico? O sea que siempre rodea al fútbol la excepcionalidad, donde se pueden hacer muchas otras cosas que en otro ámbito no lo podríamos hacer. Y aparte, porque quienes están regulando todo eso son personas que a nivel laboral, fuera de lo que es el fútbol, estarían capaz que luchando por un caso laboral, ¿no? O estarían saltando y diciendo eso no se puede hacer, ¿no? Pero en el fútbol se puede. Se puede, exacto. Necesitamos el terreno del lavado de activos también. Bueno, ¿no? eso no se puede en ningún lado. En este caso que menciona Gabriel, si yo le doy a mi hijo a una institución para que vaya a 300 kilómetros, para que lo entrene, para que viva con él, no hay ninguna mediación legal tampoco, ¿no? Ni de patria potestad, ni de cuidados. Es decir, si yo llevo a mis hijos con Gabriel y hacemos una pijamada, es una cuestión de amistad. Ahora, no se los dejo por todo un año para que Gabriel los cuide, les dé de comer, los haga entrenar, ¿no? Entonces hay una serie de leyes locales que no rigen sobre ese tipo de situaciones. Si vamos a los megaeventos, mucho más, ¿no? Es decir, cuando se hacen megaeventos como la Conmebol, de la FIFA o del Comité Olímpico, hay quejas mundiales. Ahora se van a hacer los de Cortina, Milano de invierno,
cortan una montaña para hacer una tirada de esquí de nieve, o te ponen alcohol cuando está prohibido en la ley local tomar alcohol adentro del estadio. Es decir, se impone lo que algunos autores dicen como un estadio de excepción, ¿no? Es decir, hay una serie de leyes que empiezan a regular que no son las leyes locales. Incluso los deportistas, por estatuto, ¿no?, tanto de la FIFA como del Comité Olímpico, no pueden dar declaraciones ni políticas ni religiosas, ¿no? Saben, bueno, por ejemplo, el caso de intervención de Villa Española era uno de los argumentos, ¿no? Es decir, Villa Española estaba haciendo declaraciones políticas sobre determinadas situaciones, entonces la denuncia fue al MEC para que lo intervengan. Es decir, hay relaciones en términos legales que se llaman de especial sujeción, es decir, hay cosas que los deportistas no pueden hacer, que los ciudadanos comunes sí podemos hacer, por ejemplo, expresarnos libremente. Ajá, Sí. sabes que yo me quedé enganchado con todo lo que están diciendo y permitime, Gabriel, que vuelva atrás para algo tan básico como definir pánico moral. O sea, Bien. ¿qué es el pánico moral? Yo creo haberlo entendido, pero por las dudas. Es un concepto que surge de un investigador norteamericano, un sociólogo él, en los años 70, y tuvo todo un recorrido después de eso para dar cuenta, por una parte, que hay un montón de cosas que construimos en la sociedad que se sujetan con base en el pánico que nos produce, en la ansiedad, en la incertidumbre, que está sujeto a una moral, en lo que pensamos que está bien o está mal. Pensamos que cosas están mal. Sobre todo eso está muy aplicado a los jóvenes, hagan lo que hagan delitos o no hagan delitos, porque hagan faltas o no hagan faltas, o hagan una incivilidad, porque justamente lo que está de fondo es que esa moral piensa que ese comportamiento es incivil o no debería hacerse. Y los jóvenes, por el devenir en el momento en el que se encuentran, buscando su identidad, buscando su reconocimiento, respeto, integración, un montón de cosas que no la están obteniendo hasta ser adultos, y no todos lo logran por el orden del trabajo, ¿no? Y a veces no lo logran por la educación, entonces están buscando ese respeto por otros ámbitos, y en la hinchada eso tiene mucho que ver, porque el ejercicio de la violencia para todo varón es una forma de encontrar ese respeto de sus pares, ¿no? Y esa integración que no la encuentra en otros ámbitos más normativos, Claro, ¿no? Entonces hay uno que mira eso, ¿no?, el pánico y la reacción ante el pánico, y es muy peligroso eso porque generalmente son reacciones muy conservadoras las que justamente brindan esa respuesta a lo que me genera pánico, ¿no? ¿Sabes lo que te sumo a esto? Sí. Porque hablamos de una persona que está buscando su identidad. Y esa persona que le gusta, que encontró en eso ejercer algún tipo de poder. Y ahí ya no hablo de jóvenes. hablo Pero de por gente supuesto, grande. porque a través... Tengo el poder de manejar esta área de tal club, o yo soy el que decide quién juega, quién no juega, quién entra, quién no sale. En fin, eso también es un tema interesante en este escenario de violencia que sea, ¿no? Porque a veces uno ve gente muy grande armando cualquier tipo de... Mira, Aldo, descontrol. o sea, el fenómeno de las barras tiene algo que es como que a los dirigentes por una parte les conviene, porque pueden generar cierta gobernanza en un Claro. lugar que ellos no están ahí. Claro. Sí. Y la pueden generar haciendo alianzas. Ajá. El tema es qué tipo de alianzas y a qué estás dispuesto. Podés entregar negocios. El negocio, la reventa de tickets, el negocio del estacionamiento, el negocio... detrás de eso hay las sustancias, la pirotecnia, los colectivos, se junta dinero. La compra y venta de los jugadores. Bueno, eso es otra... Pero fíjate que en la entra hinchada hay también. colectivos. Sí. ¿A dónde va a parar todo eso? Sí. A veces puede ir a parar a la bandera, pero a veces... ¿Y cuánto junta ese colectivo de Hábitat? Perdón, doy marcas, pero Ujú. no tenemos ni idea, ¿no? Y ahí puede entrar el tema de lavado, porque ¿quién puede...? No, yo doné plata al colectivo. Por supuesto, sí, Sí. totalmente. Sí, Y con- sí, yo pensaba justamente ese detalle de que muchas veces uno habla de... Vos te encontrás con una persona joven que por ahí comete un exabrupto brutal. Sí, mi amor. Perdón. No, ¿por qué? Al contrario, es un dato de la realidad. La vida misma. Pero claro, esto forma parte de nuestra vida cotidiana y no lo vamos a ocultar. Además, cuando sean grandes se van a escuchar y van a decir, ay, por favor. No, pero yo quería pasar por ese lado también, ¿no? Porque se habla de ese joven ingobernable que por ahí, por diferentes motivos, genera todo tipo de disturbios. Pero esos grandes que... a ver, la persona a la que hizo referencia directamente, Laura, es una persona adulta, con cultura, con poder adquisitivo, con determinado nivel social, y sin embargo no tuvo ningún inconveniente en incrementar la violencia, ¿no? Yo lo voy a pensar educativamente. A ver, Sí. Con los jóvenes tenemos chance. bueno, Claro. Claro. Yo al adulto que tiene poder, que está en un lugar jerárquico, y voy a decir cosas respecto a cómo se expresa, pero él piensa así. Yo estoy convencido que él piensa así. O sea,
estoy dispuesto a sentarme en una mesa, a dialogarlo, a conversarlo. Ahora, poner la violencia policial, el término apariencia delictiva, son todos términos que vienen a aparecer para esto, ¿no? Como respuesta a los jóvenes, ¿no? Siempre en el pánico moral la respuesta es mucho peor a la acción y todavía es a veces muy difícil determinar la acción. Entonces, me parece que lo importante es, en esto que hicimos el encuentro sobre violencia del deporte en la FIC, es que había una diversidad de actores importantísima. Yo le preguntaba a Gabriel, ¿quiénes fueron? ¿No? Había gente del BROW, o sea, más vinculada al lavado, pero había gente más vinculada a la violencia en el deporte, había gente de la AUF, había comunicadores que yo no conocía. Es decir, es un tema que evidentemente llama la atención, pero no nos hemos sentado tanto a dialogar. Sí, ¿cuál es el problema en sí? Porque lo que uno puede identificar también desde lo que venían ustedes hablando y nosotros muchas veces identificamos, y ustedes en esa investigación ven que en realidad la venta de entradas no baja, que la familia no se alejó de los espectáculos deportivos y que en realidad muchas de las cosas que repetimos no suceden, y que en realidad tenemos números alarmantes en otras cosas donde sí mueren uruguayos todos los días por otros motivos y no ocupa o no genera ese pánico social también en cuanto a reacciones en las medidas de seguridad como este tema. Sí, o es inversión también, ¿no? Porque invertir en cámaras de identificación facial, cuando ya conocemos a quienes cometen esto, los adultos, quienes hablan, los actos delictivos, vamos al estadio de la hinchada y vemos quiénes son. O sea, no podemos poner una cámara de identificación facial, pero ya vemos todo claramente. Sí. Hay toda una industria del control, lo que dice Bruno, ¿no? O sea, hay gente que se beneficia también de todo eso y que también hay que cuidar, porque una vez que se empieza a montar todo eso, desmontarlo ya es muy difícil porque hay intereses ya creados, ahí, ¿no? Hay lógicas ahí que ya están actuando. Pero el tema es que esos adultos que les exigen a esos jóvenes cosas, después no brindan los ejemplos, ¿no? Entonces ahí muchas veces, o sea, termina como desacreditándose ellos mismos, pero no lo hacen. O sea, debería pasar ese mecanismo de se desacredita porque mira lo que está haciendo, pero no, sigue manteniendo esa misma posición y ese mismo estatus. Pero con los jóvenes no pasa eso, ¿no? Ahora, todo esto de la violencia está atravesado por la droga. La droga es un elemento clave cuando se analiza la cuestión de la violencia en el deporte y las barras particularmente. En algunos casos ocupa un lugar importante por esto que decía Gabriel, de los negocios informales e ilegales que la tribuna, en particular la Barra Brava, digamos, pasa, digamos, en la tribuna durante los partidos, pasan antes, pasan los barrios. No es ese fenómeno del consumo de sustancias ilegalizadas, no es un fenómeno de la barra. Si bien es un fenómeno del espectáculo, digamos, ¿no? En los espectáculos, a nivel mundial, esto está sucediendo. Hace poco fui a un congreso internacional y China presentaba la diferencia entre fan y fandom, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, los chinos están teniendo problemas con las barras, con las barras bravas que están empezando a emerger en China en los espectáculos deportivos. Una sociedad, ¿no?, hipercontrolada. Hipercontrolada, pero dicen, y aparte el análisis de ellos es, el fan es el seguidor que acompaña, familiar, etcétera. El fandom es irracional, ¿no? Claro. Que es algo que en el trabajo que ya leyeron descartamos, ¿no? Hay una racionalidad, ¿por qué hinchar? Esto de la inclusión en un grupo o en un colectivo, la idea del deporte como institución total, la idea de que yo voy ahí, consigo trabajo, consigo relaciones sociales, consigo creencias, pero a su vez eso no me encierra, es decir, la identidad como fenómeno está demostrado que no es un proceso cerrado. Después voy a casa, soy hijo, marido, mujer, compañera, boy scout, ¿no? Como el problema de la identidad no es una cuestión cerrada. A mí me da la sensación, pensando educativamente, que tenemos más oportunidades con los jóvenes en ese sentido, sobre todo porque hay no solo desarrollo de investigación, sino porque hay una idea ya de varios años que se viene llevando adelante. Pero el término en términos, digamos, de la especificidad del fútbol, no es un problema específico, sino que es un problema del espectáculo. Es decir, lo vemos en espectáculos musicales, lo vemos en espectáculos
o en eventos políticos, digamos, por lo menos a nivel regional. No, pero aparte el que tiene la sustancia para vender, no solo la vende en el estadio, digamos. La vende, tiene un punto, se la proveen y la vende en otro lado, ¿no? No es algo específico así del fútbol como tal, ¿no? ¿Qué sentimientos tan fuertes, no? Porque yo los escuchaba hablar a ustedes y pensaba en que de repente uno tiene esa pasión por una camiseta, y por ahí no le interesa ganar plata ahí, pero esa pasión que no le generan las fechas patrias, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que se inmola por la camiseta de Uruguay, pero las fechas patrias no le van ni le vienen, ¿no? O sea, qué aditivo todo esto. Esa sensación de pertenencia que genera el deporte. Sí, es brutal. Sí. Que lleva a que gente que uno ve racional se comporte en forma irracional. Sí, ahí hay varias cosas. Digo, por un lado están ciertas actividades, como en este caso el fútbol y lo que representa el equipo en términos de la construcción identitaria, ¿no? Y que está muy ligado a lo familiar y por lo tanto a lo emocional, porque es algo que muchas veces se hereda, ¿no? Mi padre, mi abuelo, no sé qué, o mi madre, no sé qué, y hay un componente emocional muy ligado a ser hincha de, porque compartíamos juntos la ida al estadio o verlo por no sé qué, ¿no? Se va construyendo todo eso. Pero por otro lado hay los estudios que se llaman de psicología de las muchedumbres, psicología de las multitudes, ¿no? De cómo ese componente emocional de descarga se permite en ciertos ámbitos, ¿no? Claro. Y ahí hay uno, ¿no? Y aparte es como el colectivo te da cierto anonimato, supuesto anonimato, ¿no? Supuesto anonimato, que en el colectivo yo soy un anónimo, por más que sea alguien conocido, tengo anécdotas de esas muy, muy lindas, pero por más que sea conocido, ¿no? Lo digo, hay una anécdota, le digo rápido, que la contó uno de los hermanos Pelufo, ¿no? Creo que fue el de Trotsky, ¿sí? La de... Sí, ya sabés cuál es buenísimo. El padre le dijo, ¿ves ese que está colgado del alambrado? Sí, esa. Sí, que estaba gritando y sonó. Si gana el Frente Amplio va a ser el ministro de Economía. Danilo Astori colgado del alambrado. Claro, sí. Es que la verdad que es una discusión súper interesante también. Ahora ustedes decían de, representantes del BROW ahí. Las autoridades, ¿qué tanto están realmente percibiendo los riesgos en cuanto al lavado y a esto, ya que habla de lo que ustedes vienen diciendo, que es mucho más de eso? Está puesto el problema dentro de algunos aspectos en otro lado, ¿no? Vos decías la educación como para resolver nuestra convivencia, pero en cuanto a lo delictivo está puesto en otro ángulo, ¿no? Claro, porque aparte siempre, estos problemas que estamos hablando ya ven que no son solamente de una dimensión de seguridad que se aborda, pero cuando pensamos en estos temas siempre está el Ministerio del Interior a la cabeza, pero podrían estar otros actores jugando un rol importante, ¿no? Después, en relación con el lavado de activos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del fútbol, la verdad se ha hecho poca cosa en el Uruguay. La AUF ya tiene un manual antilavado, ha hecho alguna charla, pero en realidad hay muchísimas cosas por hacer y les puedo poner ejemplos que dan cuenta de las grandes dificultades que tenemos. O sea, por ejemplo, los equipos de fútbol tienen que enviar a la Secretaría Nacional de Deporte los balances anuales que tienen. Y también tienen que enviar las transferencias, o sea, cuánto salió una transferencia, quién fue el dinero, en fin, todo ese tipo de cosas. No hay nadie que esté analizando eso. Se está estudiando la ley de lavado de activos en el Parlamento y el senador Pedro Bordaberry planteó mayores controles al tema de los clubes, las sociedades anónimas deportivas, que es un fenómeno nuevo que también tiene que ver con eso. ¿Cómo estás observando esa discusión? Bueno, hay cosas que son interesantes. Eso viene más de la CENACLAF, lo que voy a decir ahora, y es que al final en la SAD tienen una figura que es muy importante, que es que él pone la plata, el capitalista, ¿no? Y el capitalista no estaba puesto como un sujeto obligado en todo eso. Pero también los sujetos obligados, digamos, o sea, a veces no funciona realmente eso, ¿no? Yo ser un sujeto obligado no me autodenuncio, digamos, ¿no? Entonces se necesita inteligencia financiera. Entonces esto que si los balances y las transferencias van a la Secretaría de Deporte, necesito a alguien que investigue eso, porque al final si puedo ser sujeto obligado y cumplo con enviar la información, pero nadie controla. Y claro. No, y hay un punto también que dice Ricardo Gil Iribarne, que es en realidad no es la SAD, es el fútbol. Tampoco es centrarse fútbol, en la SAD porque le quitas la responsabilidad a todo el sistema. La SAD tiene un componente de que es lucrativa y las asociaciones civiles no. Y eso que es lucro, ahí genera otra capa, digamos, interesante. Pero lo más importante de todo esto, el fútbol tiene muchos negocios que es difícil ponerle un precio. Claro. Yo voy al súper, compro un kilo de yerba, yo sé más o menos el espectro del precio que va a tener. Claro. No me van a cobrar 1.000 pesos.
No me van a cobrar 1.500 pesos un kilo de yerba. Pero en el fútbol sí pasa. Un jugador puede salir $1.000.000 como 5 o 6 millones. No tenemos margen para dar cuenta de eso. Pero no es solo la transferencia del jugador. Hay muchísimos negocios, de publicidad, De apuestas. Hay Merchandising, muchísimos negocios atrás del fútbol que no se sabe el precio que tienen. Y eso es un problema. Bueno, se nos fue el tiempo y el tema es apasionante realmente Da para y mucho da más, para mucho sin más, dudas. quedan muchas cosas en el aire, pero bueno, Gabriel Tenenbaum, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bruno Mora, un placer, ¿eh? Un gusto. Y las princesas que también hablaron tanto, ¿cómo se llaman? llaman, ¿Cómo Gaby? se Las llaman? dos, las ¿Cómo se llaman? mellizas. ¿Cómo se llaman? Lucía, mirá, ¿Y? mirá Lucía, ¿Y vos? mirá. ¿Y vos cómo? Muy bien. Lucía y Tamara. Bueno, gracias, ha sido un placer. Un gusto, gracias. Bueno, esta charla la Gracias. pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana, Informativo Sarandí vuelve al mediodía.